Buen día, jóvenes. Bueno, el día de hoy vamos a empezar ya con otro capítulo en el cual ya empezamos a desarrollar aplicaciones pues móviles un poco más completas, orientadas de repente ya a un determinado propósito. Y para ello pues necesitamos conocer algunos elementos adicionales que vamos a utilizar para crear nuestras aplicaciones móviles. En esta primera parte vamos a ver una serie de plantillas que Android Studio me proporciona ya, para las diferentes aplicaciones. Y después iniciamos cómo las vamos a utilizar. Ya en la parte práctica vamos a ir de a pocos, ya. Pero el día de hoy ya vamos a dar un panorama un poco más amplio de nuestras aplicaciones móviles. Ya, hoy día nos vamos a centrar un poco más en la parte conceptual, en la parte de repente ver algunos ejemplos o de repente mostrar, ¿no?, algunas aplicaciones que nos van a permitir pues desarrollar o ponernos a pensar qué tipo de aplicaciones queremos crear en la parte práctica. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a iniciar con lo que son plantillas de actividad. Ya, una actividad ya habíamos mencionado que es nuestra interfaz de la aplicación móvil, ¿no? Es la pantallita de la aplicación. ¿Ya? Entonces vamos a ver a plantillas de actividades que nosotros vamos a poder sacar fácilmente del Android Studio. Bueno, las plantillas de actividad, cuando creamos un nuevo proyecto, esta imagen se nos presenta, ¿no? Ya, y yo creo que ya les es familiar esta imagen, ¿sí? En el cual nosotros podemos escoger pues un tipo de plantilla de actividad, ¿no? Escogemos de acuerdo a la aplicación que nosotros vamos a realizar. Hemos creado por el momento solamente pues un activity vacío, ¿no? Pero miren, sin embargo había otras opciones, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Sin embargo, antes vamos a ver un poco de las aplicaciones que podemos hacer, ¿ya? Como ya les decía, pues Android nos va a proporcionar un conjunto bastante, digamos, completo de plantillas que me pueden servir para cierto tipo de aplicaciones, ¿ya? Estas plantillas pues tienen un diseño ya preestablecido, ¿no? Tienen una serie de elementos que vamos a solamente utilizar, ¿ya? Y agregar y un poco de repente de personalizar estos elementos en las aplicaciones. Entonces nosotros en una plantilla podemos agregar componentes, ¿no?, de un determinado tipo, pero estas plantillas ya tienen esos componentes e incluso ya tienen fragmentos de código que ya le permiten dar la funcionalidad del diseño correspondiente. Por ejemplo, ¿no?, acá vamos a tener una plantilla que nos permite navegar entre dos activities y no vamos a programar, ya va a estar desarrollado, ¿no? Esto lo vamos a utilizar más adelante, ¿ya? Porque primero vamos a hacer el código en la parte práctica de cómo ir navegando entre dos activities, y después cuando ya comprendamos bien el código ya que estamos realizando, después generamos una plantilla y ya vamos a entender muy bien qué es lo que está sucediendo, porque a veces, vuelvo a repetir, el código a veces es largo que nos genera la herramienta y de repente no nos va a ser muy entendible este código. Bueno, vamos a ver un poco de las aplicaciones, ¿no? Cuando tenemos una aplicación móvil, pues el diseño de esta aplicación es de diversos tipos, ¿no? Acá yo les he puesto unos ejemplitos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, acá tenemos pues una barra de menús, ¿no?, de opciones que nos van a permitir llevar a otra actividad. Bueno, puede ser nuestro diseño así, ¿no? Una barra de menús, una imagen, ¿no? Y así es sencilla, ¿no? Pero miren, en la parte inferior hay unos botones incluso, ¿no?, que nos llevarán pues a otras acciones. En esta parte, por ejemplo, les he puesto varias imágenes que nos permiten, digamos, ver que una aplicación móvil puede tener distintos diseños, ¿no? Puede ser de repente un mapa y con varios botones para ir navegando, ¿no? Puede ser un conjunto de elementos, de links que me pueden llevar
o mostrar una información gráfica y en la parte inferior pues más información, ¿no? Puede ser de repente de este tipo, ¿no? O un conjunto, digamos, de botones que de repente nos señalan un determinado estado de, bueno, de algún determinado proceso. Entonces, miren, tenemos una diversidad de elementos. Cuando ya vemos aplicaciones móviles comerciales, pues tenemos una infinidad de modelos, ¿no? Y eso va a depender, el diseño de esa interfaz va a depender pues para el uso que se le esté dando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en la primera parte, en el lado izquierdo, ¿no? Tenemos una aplicación de salud, ¿no? En el cual vamos a tener unos botones que llevará pues a otra activity que hará otra determinada acción. O podemos tener pues aplicaciones comerciales, ¿no? Donde mostramos el producto y las características de estos productos y se implementa de repente un carrito de compras, ¿no? Para venta de productos. En aplicaciones móviles hay, pues sí hay, ¿no? En su gran diversidad, por ejemplo, en las aplicaciones móviles para comidas, ¿no? O para pedidos por delivery, ¿no? Que creo que no he puesto acá, pero esas son de repente unas más comunes, ¿no? Y algunas otras aplicaciones, por ejemplo, como mostramos acá, son aplicaciones que nos permiten utilizar los recursos del celular, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? La cámara, ¿no? La cámara fotográfica, el video, ¿no? O de repente hacer llamadas, ¿no? Un conjunto de componentes de nuestra aplicación que nos permiten, digamos, utilizar de una forma muy eficiente los recursos del celular y de repente también la información de la empresa. Acá tenemos una aplicación móvil, ¿no? para un hotel, ¿no? En el cual de repente se muestran, ¿no? Las características de las habitaciones, ¿no? El cálculo de presupuestos que puede salir por el número de personas, no sé, diferentes opciones que podemos tener en una aplicación para hoteles, ¿no? Y también podemos tener de repente un aplicativo, ¿no? En el cual también podemos hacer transacciones comerciales, ¿no? O de repente otro tipo de recursos, ¿no? Como por ejemplo despertador o una aplicación móvil para hacer llamadas, pero de una forma de repente distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Otras aplicaciones, por ejemplo, tenemos una aplicación que me reproduzca video o audio, ¿no? O de repente de frente salga una aplicación móvil que enlaza a la transmisión en vivo de una determinada radio, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Una aplicación, la última que tenemos al lado derecho, que nos permita de repente describir o ver algunos detalles de un determinado producto, ¿no? De repente queremos ver, vemos la imagen de un determinado carro, como dice acá, ¿no? Y queremos saber más información de ¿no? ¿Qué servicios tenemos, ¿no? ¿Qué promociones de repente se tienen? Entonces, miren, hay una diversidad de aplicaciones, ¿no? Y miren, los diseños también son distintos, ¿no? Una tienda en línea que tiene otro diseño, ¿no? O puede ser de esta forma, ¿no? Una tienda en línea, pero que tiene, digamos, otro tipo de productos. En este caso, por ejemplo, de educación, ¿no? Servicios de educación. O de repente una casa, ¿no? Un restaurante, ¿no? En el cual nos puede mostrar el menú, ¿no? De repente qué ofertas se tienen, ¿no? Una diversidad de elementos que podemos, digamos, mostrar como una empresa, digamos, que apuesta por la tecnología y muestra sus productos, ¿no? Y también podemos tener, pues, ¿no? Para otro tipo de productos, ¿no? Como por ejemplo de la belleza, ¿no? Entonces, de regalos. Eso ya va a depender del tipo de aplicación que queramos hacer. Bueno, entonces veamos un poco más a detalle. Miren, los componentes de un proyecto que nosotros le vamos a agregar, ¿no? A nuestra aplicación Android, pues pueden ser de distintos tipos. Entonces, vamos a empezar como es plantillas de actividad, ¿no? Entonces, cuando le agreguemos una activity, podemos escoger, miren, por una lista no muy grande, pero yo creo que variada, plantillas de actividad, ¿no? Plantillas, por ejemplo, en el cual va a ser una actividad básica, ¿no? Una plantilla para TV, ¿no? Para ver de repente televisión en línea, ¿no?
o una plantilla con botones de navegación y así sucesivamente. Esto es lo que vamos a ir viendo un poco a detalle el día de hoy. Entonces, por ejemplo, la primera plantilla que sale, por ejemplo, al momento de crear un proyecto es una plantilla de selección de actividad, ¿no? En el cual permite, ¿no?, tener unos componentes, nuestro activity, que ya están diseñados y hasta incluso algunos ya tienen un código de programación para su forma de actuar. Entonces, esa plantilla básica o actividad básica, pues nos va a permitir crear una aplicación simple con una barra de la aplicación y un botón, ¿no? Y un botón de acción en forma flotante, ¿no?, que de repente me llevará a otras acciones. Nos va a permitir, esta plantilla incluye, ¿no?, entonces la barra de navegación, ¿no?, el botón flotante, y también interiormente está compuesto por dos archivos, uno para una actividad y el otro para separar el contenido del texto correspondiente que se podría tener nuestra aplicación. La siguiente plantilla es una actividad de navegación inferior. La forma de navegación es un poco diferente. Tiene acá en la parte inferior la navegación correspondiente, ¿no? Se le va a hacer clic en uno de estos lados y se va a desplazar a otro activity. Bueno, esta plantilla nos va a proporcionar una barra de navegación que va a estar en la parte inferior, ¿no?, para poder desplazarnos entre actividades. Bueno, tiene los siguientes elementos, ¿no? La barra de navegación, y también tiene un archivo de diseño único, ¿no?, que nos permite, digamos, ya no pensar un tanto en el diseño, sino ya solamente darle más componentes, ¿no? Yo que sé, de repente la imagen de la empresa, la institución o los productos, nada más. Y ya tenemos la parte de navegación ya programada, ¿no?, que vamos a aprovechar más adelante. Bueno, la actividad vacía, que es la que hemos ido utilizando, no tiene ningún elemento más que un elemento de texto, ¿no?, el cual le ponemos hola mundo, ¿recuerdan? Ya. Tenemos otra actividad, por ejemplo, la actividad de pantalla completa, ¿no? Miren, entonces, miren esta acción. Tenemos nuestra activity, pero queremos ver todo el elemento que queremos mostrar en toda la pantalla, ¿no?, borrando los botones, ¿no? Entonces, ya hay una activity que nos permite hacer eso, ¿no? De repente queremos ver fotos o videos, ¿no?, y queremos ampliar. Ya tiene estos botones, ya tiene la parte de programación también. Bueno, en esta plantilla va a incluir una implementación de tipo táctil, que nos va a permitir ocultar pues los elementos o de repente mostrarlos también, ¿no? Y un botón, ¿no?, que nos va a aparecer cada vez que nosotros queramos de repente hacer una determinada acción. Va a tener una barra de navegación, y un archivo de diseño con las vistas y las plantillas que se requieren para este tipo de diseño. De ahí tenemos la actividad de acceso, una plantilla en el cual nos va a permitir acceder a distintos aplicaciones, ¿no? El famoso login, ¿no?, el logout, la autenticación, ¿sí?, para no estar diseñando y el componentes, ¿no? Entonces ya tenemos una plantilla que nos hace eso, ¿sí? Entonces jalamos la plantilla y ya lo tenemos implementado, ¿no? Entonces, ¿qué elementos va a tener, no? Miren acá, tiene pues dos edit text, pero de distintos tipos de password y un botón, ¿no? Entonces me va a permitir desplazarme. Bueno, una plantilla de flujo principal y detalle, ¿no? Entonces vamos a tener una plantilla en la cual vamos a tener un flujo, digamos, normal con texto, pero si cuando le hagamos un clic me va a mostrar a otra actividad con el detalle de las características de ese elemento, ¿no? Entonces, mire, ya lo tenemos diseñado, es cuestión de utilizarlo. La actividad del panel de tareas de navegación. Nosotros vamos a tener una serie de componentes que me permite ver el estado de repente de unas variables,
de un sistema o de repente de la misma aplicación que estamos utilizando, ¿no? Va a tener una barra de la aplicación, ¿ya? Un botón flotante, ¿no? Y archivos de diseño para lo que son los elementos de navegación. Después vamos a tener la actividad de desplazamiento. Miren, acá tenemos una barrita de desplazamiento, ¿no? Esta plantilla pues nos va a permitir crear una barra de desplazamiento de repente para ir mostrando un elemento bastante ancho, ¿no? Y no entra en nuestra pantallita, podemos utilizar esta parte, ¿no? Entonces vamos a tener una barra de herramientas que puede contraer el lugar de la aplicación, ¿no? Y el botón flotante para poder desplazarnos, ¿no? Para poder de repente ir a algún detalle o de repente marcar o calificar el elemento correspondiente. De ahí tenemos la actividad de configuración, ¿no? Una serie de elementos de tipo, ¿no? Checkbox, ¿no? De botones de encendido, apagado, entonces ya un prediseño establecido, ¿no? Para que podamos utilizar al momento de hacer una configuración de algo de repente, ¿no? Actividad con pestañas. De repente nuestros elementos que queremos mostrar son grandes y lo queremos mostrar en todo en la pantalla, ¿no? Entonces miren, acá tenemos los elementos, pero ya tiene los botones de desplazamiento, de navegación entre imagen e imagen, por ejemplo, podría ser. Bueno, y como verán, miren, esas son las plantillas, digamos, más comunes que tenemos en el Android Studio. ¿Ya? Bueno, a ver, esa parte vamos a paralizar y después ya viene otro tema, que cómo implementamos sin plantillas en el primer paso, ya dos actividades en una aplicación, y después más adelante utilizaremos pues estas plantillas para ya incrementar o desarrollar algunos ejemplos de otros temas. Ok, jóvenes, entonces nos quedamos en esta parte. Yo quiero que revisen, creen su proyecto y vean todos estos elementos. Y es más, agarran y creen un proyecto con cada una de estas plantillas, lo ejecutan y van viendo cómo funciona, qué elementos tiene, ¿sí? Bueno, lo malo es que también algunas plantillas no son tan compatibles con algunas versiones de Android. Siempre vamos a tener esas dificultades, así que ir probando con un emulador, otro emulador o directamente al celular. Ok, jóvenes, entonces nos vamos a quedar en esta parte.